son religiones muy satanizadas por la misma ignorancia de la gente, por la falta de difusión acerca de estos sistemas religiosos, por la falta de la discusión sobre religiones, ¿no? Porque incluso les puedo decir que estoy seguro que más de uno de ustedes en algún momento han escuchado frases como de esta de que de religión y de política no hay que hablar porque vas a terminar discutiendo. Y creo que ese es el problema. Nunca se nos ha enseñado a hablar adecuadamente de religión. Entonces, yo creo que todo eso influye, el por qué esas personas que mencionas no quisieron hablar acerca de sus creencias, porque te digo, hasta la fecha sigue siendo muy, muy satanizado. Y justamente por eso existen este tipo de cursos, para tratar de contrarrestar esos pensamientos de intolerancia y y buscar generar empatía. Es lo que te puedo decir, Marta. Sí, profe, muchas gracias. De hecho, cuando yo estudié en la universidad, que no soy una persona joven, obviamente, sí había muchísima población haitiana y llegaron a casarse con gente mexicana. Yo tuve incluso un compañero de origen haitiano y ya estábamos hablando de los 90. Uh-huh. Sí, es que también de un tiempo para acá hay Pero una... tampoco él decía Ajá. nada. ¿Qué pasó, Marta? No, te interrumpí, ¿qué pasó? Ajá. Sí, pero tampoco mi compañero, a pesar de que ya era profesionista, tenía su negocio propio aquí en Puebla y estaba casado con una persona de Puebla, tampoco comentaba nada. Nunca. Sí, es por lo mismo y aparte toma en cuenta que dependiendo, como ya lo dije en clases pasadas, dependiendo de la casa, del templo del que vengas, ahí donde sí se les dice a sus creyentes, esto no lo puedes hablar con nadie porque es tabú, porque solamente gente dentro de la religión lo puede saber. Entonces, a lo mejor también influye eso. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Gracias, Marta. A ver. Ah, creo que Neily, ¿habías levantado la mano? No. ¿No? Que vi que alguien levantó la mano, entonces no sé quién haya Sí, sido. pero nada más era un aplauso. Ah, ok, gracias. Ok, ¿alguien más gusta comentar algo? ¿Alguno vio la película alguien más que haya visto la película para comentar un poco de qué les llamó la atención del aspecto de vudú en esa película? Ok, Regina dice que no la vio. Ok, ¿alguien más la revisó? Mm, mm. Igual si no la vieron en esa ocasión, pero que la hayan visto hace mucho tiempo, también a ver si es que recuerdan algo para comentar al respecto. Ok, pareciera que no. Perdón, ¿Qué yo pasó? no, Ajá, ¿qué pasó, Elizabeth? buenas noches, yo no la vi, Ajá, pero hay una película que, no sé, me gustaría como comentarles. ajá, No sé si la conoce usted, se llama La serpiente y el arco iris. ajá, sí, sí, sí Y la habla, conozco. Ajá, habla exactamente de un medicamento que se hace en Haití, justamente. Y pues igual muestra, yo creo que un poco, o a lo mejor estoy equivocada, de la manera de las creencias que se llevaban a cabo ahí. ok, muy bien. Sí, esa película que mencionas, si es la misma que yo digo, también nos habla sobre hasta dónde puede llegar el investigar por parte de un estudioso, ¿no? Hasta dónde puede o debe de llegar en sus investigaciones o hasta dónde más bien vale la pena ya no seguirle. Sí. Sí, sí, no la he visto, como tal, no la he visto completa. Incluso he leído algunos textos que hacen referencia a la película. Me parece que está en Netflix, no la he revisado todavía como tal, solamente tengo referencias al respecto, pero sí se habla mucho de este aspecto de medicina, de diferentes cosas que, como ya lo dije la otra vez, ¿no?
hay cosas de brujería, entre comillas, que actualmente se están reivindicando y se están viendo como medicina. En el caso de esta película, pues hace alusión específicamente a una. No sé si quieras profundizar un poquito más sobre esta medicina, Elizabeth. Sí, bueno, no me recuerdo muy bien los activos, pero hablan que es pues un analgésico. Ajá. Es un anestésico, mejor dicho, no analgésico, es un anestésico, como lo mencionan ahí en la película. Es una serie de combinaciones de sustancias que pues el objetivo del investigador es llevarlo para aplicarlo en cirugías. Realmente él, creo que toda la historia va conduciendo a el objetivo de él pues es ayudar, pero en ese objetivo pues o en esa investigación pues se va encontrando con todos estos pensamientos, ideas, estos ritos que se llevan a cabo. Entonces, él a lo mejor en algún momento llega a ser escéptico al principio de todas estas eventos que se van realizando, pero ya conforme él se va adentrando, va haciendo como esta investigación participante, se va dando cuenta que, que realmente no es nada más los principios psicoactivos o psicotrópicos de los elementos, sino va más allá, va con esta unión mágica religiosa dentro de la medicina. Y bueno, desde lo que yo investigo, pues siempre la medicina y la religión va de la mano junto con la magia. Entonces, él comienza a darse cuenta, hay una persona que le llaman que es el polvo de zombies, lo que él va a investigar es el polvo de zombie, pero bueno, ya pues él se da cuenta realmente de todas estas funciones psicotrópicas, sí manejan principio, al final, perdón, algunos de los activos, algunos, no todos, sí mencionan que pues al final el objetivo de ellos era pues utilizarlo en cirugías y en la parte farmacéutica, pero pues él, no sé, ahí relatan en la película que fue un hecho real, lo que pasó, eh, a él lo conviertan, a él le aplican este polvo, lo convierten en mí, como le llaman allá, pero pues realmente es una manera de tenerlos, pues, adormecidos, pero bueno, allá le llaman zombies, lo entierran vivo, y la persona que lo habían convertido en zombie, pues le ayuda, y en esta cuestión lo que le sucede a él es que manejan que le roban su espíritu o su alma. También hay como hay una parte de lo que aquí llamamos el nahual, pues allá creo que también era como su animal espiritual, eh, y hay una lucha entre pues el bien y el mal de cierta manera. Ellos hablaban de los brujos blancos y los brujos negros, quienes pues los brujos blancos se encargaban como de toda esta parte de cuidar, de curar y de mantener el equilibrio, mientras que los brujos negros pues se dedicaban a hacer zombies, manejarlos, eh, manejar su espíritu y enviarlos a los sueños. Entonces es algo que también mencionan ahí, que ya no el zombie que según decían, pues él le manifiesta al investigador, ¿sabes qué? Es que yo ya no quiero hacer daño, me mandan a los sueños. Para mí, pues, no sé si haya mucho de realidad o no. Creo que es una de las películas buenas que he visto. Eh, Creo que ilustran muchísimo esta parte de lo que estamos viendo del vudú. A lo mejor hay ciertas cosas bastante fantasiosas, no lo sé, pero en general
creo que es muy buena eh, para los fines didácticos, no sea a reserva de la opinión del profe, pero creo que para fines didácticos es muy ilustrativa. Muy bien. Elizabeth, pues antes que nada te felicito por la forma en la que estás abordando este aspecto de esta producción cinematográfica. A mí en lo personal el cine siempre me ha gustado para distraerme y demás, pero al momento de usarlo como fuente y demás, tengo mis reservas porque justamente muchas veces bajo esta idea de crear espectáculo hacen ver las cosas con un poquito menos de rigor objetivo o buscando este rigor apegado a la realidad. Te puedo decir que en general el cine ha exagerado el aspecto del vudú, que era justamente a lo que quería llegar hoy con la clase del día de hoy. El cine de Hollywood empieza a deformar esta visión del zombie, que hasta llegar a los zombies que hoy en día conocemos de diferentes producciones de series y demás, que nada tienen que ver con el zombie real. Eh, Hasta cierto punto se mantiene esta idea de que aquel que convierte en zombie es malo, ¿no? Que es algo muy latente en casi todo el mundo occidental. Incluso bajo otras cosmovisiones es mal visto o es considerado como brujo negro aquel que convierte en zombie a alguien, ¿no? Este proceso de zombificación, justamente que es algo de lo que hoy vamos a abordar en la clase, es algo, pues mira, es que haz de cuenta, entendamos las cosas desde su contexto. Llega un estudioso a Haití, un lugar lleno de misticismo, lleno de tabús, lleno de cosas que no cualquiera tiene por qué saber, porque hay que decirlo, no toda la gente tiene por qué saber, ¿no? Hay cosas que se reservan únicamente dentro de la religión. Si lo vemos desde la perspectiva del creyente, ¿qué pasaría si llega un estudioso y quiere descifrar uno a uno el compuesto para llegar a crear una medicina o bien el proceso con el cual se obtiene o se realiza la zombificación? Ah, Obviamente, pues eso, perdón. ajá, dime. Ah, sí, justo esa parte, voy a meter un poquito de los autores que yo he leído. Ajá. Justo Iván Illich habla exactamente de eso que está diciendo, o que tú estás diciendo, de cómo se llega a lucrar realmente, en qué momento la salud se vuelve un negocio lucrativo bastante sustentable. Y creo que esto va ligado a lo que tú estás mencionando, ¿no? Realmente, ¿cuáles eran los fines de este investigador? Sí, 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 justamente. Simplemente hay que decirlo, cualquier medicina que se desarrolle te va a producir ganancias exorbitantes por la funcionalidad que cumple. Además de esto, recordemos también el contexto. Haití es un lugar donde siempre se les ha tachado de ignorantes, de satánicos. La misma ciencia, que bueno, no está de más decirlo, dice que es un lugar incivilizado, y les critican por sus prácticas, ¿no? Entonces el hecho de que llegue un científico y se quiera apropiar de un conocimiento que ellos descubrieron, pues ellos dicen, pues, ¿qué te pasa, no? Primero me criticas y ahora sí quieres los conocimientos que yo produzco para apropiártelos, ¿no? Eso por un lado, si lo vemos desde el aspecto incluso comercial, porque realmente iba a producir ganancias exorbitantes, ¿no? Siempre es fácil decir, es que esa gente es ignorante, pero cuando crean un conocimiento que la ciencia se puede apropiar, el contexto cambia por completo, ¿no? Y le siguen diciendo ignorantes, ¿no? Pero la misma ciencia se apropia de esos conocimientos que ellos no descubrieron. Y aparte, si lo vemos desde el ámbito del creyente, dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre venir a querer descifrar aquellas cosas aquellos conocimientos que están restringidos para los sacerdotes que dominamos la religión? Entonces, lo que hizo él, visto desde los ojos del creyente, es un delito grave. O sea, es un delito grave, es un sacrilegio lo que se atrevió a hacer de querer descifrar la composición de diferentes medicinas. Pues obviamente, como en todos lados, hay un castigo ante cierta acción. Entonces, en este caso es lo que les decía, hasta qué punto
debe de llegar un investigador? ¿Hasta qué punto un estudioso del tema puede llegar y hasta dónde es mejor decir, párale allí, porque te estás metiendo en cosas que no te corresponden? Entonces, yo creo que es eso. Si lo vemos desde afuera, pues decimos, no, pues malditos haitianos convirtieron en zombie al investigador. ¿Cómo se les ocurre, no? Ah, pero ¿por qué no lo vemos desde la otra perspectiva? El investigador se está metiendo en cosas en las que no debía meterse, a ojos del creyente. O sea, hay que ver los dos puntos. No nos basta con quedarnos con una sola visión. Tenemos la visión del investigador y tenemos la visión del creyente. Hay que encontrar un equilibrio entre ambos al momento de estudiarlo y sacar nuestras propias conclusiones lo más objetivamente posible. Ese es todo lo que se hace mucho en la historia, contraste de fuentes. No le vas a dar la razón a uno o a otro, sino simplemente haces un análisis y llegas a tus propias conclusiones con base en ambas fuentes, con base en dos versiones. Y sí, justamente es esto lo que pasa en esa película. Gracias, Elizabeth. ¿Y qué otra cosa habías mencionado? Ah, lo del zombie. Sí, justamente se tiene la visión, perdón, Elizabeth, se tiene la visión de que el que hace zombies es malo. Entonces, ahorita lo vamos a desglosar con lo que vamos, con las diapositivas que presenté, y que voy a presentar, mejor dicho. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo, ya sea sobre la película de Depredador, si es que la vio, o sobre alguna otra película o alguna otra producción cinematográfica que crean que valga la pena destacar en la clase de hoy? Muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, que por cierto la mitad de la clase iba a ser para hablar al respecto, pero pues creo que no se va a poder. Vamos a entrar en contenido con las diapositivas. Vamos a iniciar con el monólogo de esta clase del día de hoy. Eh, bueno, voy a presentar diapositivas y me dicen cuando ya las vean, por favor. Mm, Ya se ve. Ya. muy bien, gracias. Ok. Vamos a enfocarnos el día de hoy en dos aspectos de la religión vudú, muy estigmatizados, por cierto. Tenía pensado hablarles un poco del panteón vudú, sin embargo, no me va a ser posible. Entonces, prefiero enfocarme en estos dos temas que son los más controversiales en torno a la religión. Uno de estos es justamente el aspecto de las dos prácticas más satanizadas que puede haber dentro de esa. Estoy refiriéndome a la práctica de la zombificación y a la práctica del muñeco vudú. Permítanme, voy a poner en modo presentación. Muy bien. Bueno, pues para empezar, Hollywood y todo el cine norteamericano no se saca de la manga la idea del zombie, parte de un concepto de realidad. El zombie, que hoy en día ha hecho famoso, que ha hecho millonaria a la industria de Hollywood, tiene sus orígenes en el mundo haitiano, incluso todavía más antiguo, en el mundo del África antigua, antes de haber sido colonizada en el siglo XIX. Permítanme, creo que hay algo en el chat. Sí, sí, Claudia, voy a pasarles algunas referencias del Panteón Vudú para que le echen una revisada. Ya ven que sí les he estado subiendo bibliografía. Lo que no he encontrado ha sido sobre medicina. En general encontré un poco de medicina, pero africana, de magia africana. Igual para que la revisen. Además que pues ya saben, el problema es que está en inglés, ¿no?
pero creo que con un buen traductor igual y pueden empezar a traducirla. Dejen, busco entonces algo sobre el panteón vudú. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, parte de un concepto de realidad, el aspecto del zombie. Les digo, sus orígenes vienen incluso del mundo africano. Zombie realmente tiene, su pronunciación no es del todo precisa, porque su origen es en alguna lengua del África, del África subsahariana. ¿Qué es un zombie? Vamos a definirlo. Un zombie es aquel individuo que por X o Y razón fue castigado castigado entre comillas, por la misma comunidad en la cual vivía por algún acto que haya cometido. Ahora, ¿de qué forma se les castiga? Su castigo, ven que les había dicho hace tiempo en una de las clases pasadas que existe el concepto de esclavitud en África, pero no es una esclavitud a la versión occidental, es una esclavitud en la cual una persona se vuelve sirviente de otra persona por un tiempo definido y una vez que salda su deuda, ya sea por alguna falta que haya cometido, por deber dinero, X o Y razón, una vez que salda su deuda, adquiere de nueva cuenta su libertad. Este castigo no implica ser azotado, no implica precisamente que se le deje sin comida, que se le prohíba tener familia, nada de eso. Simplemente es un castigo provisional por alguna falta cometida. Podemos decir que bajo este concepto de esclavitud se crea el concepto del zombie. El zombie en África será eso, un esclavo que su falta fue tan, pero tan grave que no hay otro castigo a su medida más que el de robarle su alma y convertirlo en un eterno sirviente de aquella persona a la cual le cometió una falta. Para esto se hace uso de hay varios tipos de zombificación, ¿no? Uno de ellos, el más común, es ocupar un polvo con carácter mágico-religioso, mágico-religioso y con tinte químico, porque realmente se realiza una composición química y con esto se adormece una parte del cerebro del individuo, a tal grado de que éste ya no va a tener voluntad propia, y va a quedar a expensas de lo que se le ordene otra u otras personas. Ese es el zombie haitiano, ese es el zombie africano. Un individuo que se le ha castigado por una falta muy grave que ha cometido y su pena es tan grande, su delito es tan grande que no alcanza el derecho a recuperar su libertad en vida. Entonces, realmente, este es un zombie, a eso se refiere el concepto de zombie. Claro está que ya en el tiempo colonial habrá quienes conviertan en zombies a personas, haciendo mal uso de la religión, a aquel que quieran esclavizar simplemente. Dicen, pues queremos que este individuo esté trabajando para nosotros, mejor vamos a zombificarlo para que sea más efectivo a la hora de trabajar y no se canse, ¿no? Y no se rebele en contra de. Entonces, ese es el zombie. Por muy fantasioso que parezca, por muy fantasioso que sea para nosotros, estamos acostumbrados a creer en la ciencia, existen, o sea como se existen. Justamente aquí creo yo entra este aspecto del nómeno y del nómeno del que nos habla Kant. No todo se va a poder explicar. El nómeno no se puede explicar. Está más allá del entendimiento del ser humano. Entonces, por medios racionales no lo podemos entender por ahora. Quizás algún día la ciencia encuentre alguna explicación más fidedigna al respecto. Tal como pasa con el aspecto de la magia San Vecto. Recordarán ese aspecto de estas cosas que se mueven, que son como
unas que se parecen al tío Cosa, que son unas esferas, tienen una esfera en la base y esta tiene un movimiento. Y en el momento en el que en la parte de arriba le pones esta cosa que es como, les digo, como el tío Cosa, empieza a girar, empieza a dar vueltas. Entonces, no tiene como tal un entendimiento científico. Hay quienes dicen que es un robot que está abajo de esto y es lo que lo hace que se mueva. Sin embargo, pues se ha visto que no es así, no hay nada abajo. Otros te pueden decir que tiene que ver con la energía acumulada, que es la que hace que se mueva este objeto. Sin embargo, tampoco tiene mucho sentido, o al menos no, si lo vemos desde el punto de vista de la física. Entonces es lo mismo con esto. Sea como sea, los zombies existen y sea como sea, se le puede robar el alma a estos individuos. Proceso reversible o irreversible, depende. Hay casos en los que sí se puede revertir el daño de zombificación, hay cosas en las que no. ¿Y por qué les digo que es un proceso mágico religioso y también químico? Porque si bien es cierto, puedes emplear el aspecto de implementar todos los ingredientes químicos. Recuerdo que incluso en un coloquio de brujería, en el cual yo participé el año pasado, el 31 de octubre, por cierto, escuché a varios colegas de diferentes disciplinas y uno de ellos trajo la lista de los materiales para crear la zombificación. Número uno, qué peligroso. Imagínense en manos de quién puede llegar esa información. Y número dos, pues no sé cómo lo haya hecho, pero logró tener a la mano conocimientos que están restringidos a un grupo religioso muy selecto. No cualquiera lo sabe. Yo, bueno, más o menos tengo noción de los ingredientes que lleva y demás, pero bueno, muchos de sus ingredientes son difíciles de conseguir. Entonces, qué delicado este tipo de cosas, ¿no? Es un proceso químico porque puedes reunir todos los elementos, pero si no lo fusionas con la parte religiosa, no va a funcionar. Les voy a decir uno de los ingredientes que lleva, justamente para que vean cómo no funcionaría sin eso. Forzosamente tiene que llevar sí, dejen anoto lo que les voy a subir esta vez. Número 1, me pidieron bibliografía sobre el panteón vudú. Y número 2, sobre el coloquio de brujería. El coloquio se llama Coloquio sobre Brujería en América Latina. Y fue organizado por el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Sí, al ratito se lo subo, al rato o mañana se los subo. Y bueno, entonces continuemos con esto. Les estaba diciendo que uno de los componentes de este polvo para crear un zombie son los huesos de un babalao. ¿Qué es un babalao? Un especialista religioso en el mundo de la santería, o bien de un sacerdote de vudú. O sea, tiene que ser forzosamente los huesos de alguien que haya sido muy poderoso dentro de la religión. No puedes meter cualquier tipo de huesos. Desde el momento en el que incluyes a los huesos de un especialista religioso de hace mucho tiempo, te demuestra de que no es algo que tenga que ver con la composición química. Si fuera solamente químico, cualquier hueso de muerto te serviría. Entonces aquí vamos viendo cómo se tiene que tener ciertos aspectos mágicos religiosos para complementar este polvo de zombificador. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso sobre la zombificación. Tenemos también otro culto, otro ritual muy característico del vudú, que es el muñeco vudú, tal como el que aquí está en la imagen, que igual tiene mucho que ver con el aspecto de la magia, el aspecto de la magia contaminante y la magia homeopática que vimos en la primera sesión. Permítanme ver, hay que ver qué dice el chat. Ese tipo de huesos desentierran o de por sí están... No están reservadas, simplemente tienes que ir a buscarlos, Marta. Ajá, esos huesos se tienen que ir a buscar. Ok.
No lo vayan a intentar, ¿eh? No, no se los recomiendo. Pueden pasar cosas que no deben de pasar. Bueno, sobre el muñeco vudú, les puedo decir que reemplea los dos tipos de magia, contaminante y homeopática. La homeopática, como ya lo mencioné en la primera clase, tiene que ver con esta magia de encontrar o realizar un objeto muy similar al individuo al que le quieres hacer daño, y la magia contaminante, que tiene que ver con encontrar un pedazo de prenda, un pedazo de cabello o algo que le haya pertenecido a una persona para hacerle daño a la distancia. Ok, Marta. Entonces, el muñeco vudú emplea los dos tipos. Hay quienes hacen muñecos vudú con los dos tipos de magia, incluso los fusionan y se busca hacer daño a la distancia. Igual habrá quien muy fiel a la ciencia, que te dirá eso no se puede hacer. Y hay quienes abrirán su mente un poquito más y entenderán este tipo de situaciones, ¿no? Sea como sea, volvemos a lo mismo. Por alguna u otra razón, los muñecos vudú realmente pueden causarle un daño a la distancia a las personas. No basta con decir, eso es mentira, eso es charlatanería. El punto aquí es que funciona, y hay que entender o hay que asimilar estos actos que están teniendo repercusiones en la vida de las personas. Por algo este tipo de actos se siguen realizando. Si no funcionaran, creo que hace mucho ya estuvieran en desuso. Ok, estos son los dos principales rituales del vudú, que por cierto se han heredado a la santería. Dentro del mismo Palo Mayombe existen ese tipo de cultos, o sea, muchos especialistas religiosos manejan la zombificación. Igual no es cualquier cosa, ¿eh? No cualquiera te domina ese tipo de técnicas. Y lo mismo con el muñeco vudú. De hecho, el muñeco vudú de un tiempo para acá ha tenido un auge impresionante. Ya en cualquier lado te ofrecen que te hacen trabajos con muñecos de vudú. Y realmente es algo bastante caro, por cierto. Entonces estamos viendo cómo son ritos que se han ido expandiendo más allá del mundo vudú. No está de más decir que en el caso de estos dos cultos, de estos dos rituales, se realizaban justamente en Benin y en Togo, en esos dos países africanos, pero únicamente un río es lo que separa estos dos países de Nigeria. Entonces, y en Nigeria están los yorubas. Entonces era de esperarse que estas dos prácticas mágicas religiosas serían heredadas también a la religión yoruba y posteriormente al mundo de la santería. Muy bien, vamos a continuar. Y pues bueno, lo que les digo del proceso de la zombificación, que fue exagerado, fue modificado hasta convertirlo en algo completamente diferente a lo que es esta práctica, a tal grado de que hoy en día tenemos zombies de todo tipo, zombies que nada más faltan, zombies que vuelen, ¿no? Creo que hasta en Resident Evil ya hay cosas así muy, muy locas, ¿no? Completamente transgiversando el mundo real de lo que era o es el zombie. ¿Y por qué modificarlo, no? ¿Por qué alterar el concepto de lo que era el zombie? La respuesta es fácil: para hacer ver a Haití como un país ignorante, como un país cuya población le hace daño a otras personas sin tener consideración. Es lo que les decía, ¿no? Sacar por completo de contexto el lugar y el momento en el que se hacen estos ritos, para dejar ver a Haití como lo peor que tiene América. O sea, realmente es muy triste cómo se ocupa con un discurso político para justificar actos estadounidenses de saqueo, para justificar el imperialismo estadounidense e incluso el imperialismo europeo, que ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Y justamente aquí vemos un ejemplo de muñeco vudú, o mejor dicho, menos convencional, que es un muñeco hecho con un pequeño pedazo de cartón y una cabeza hecha con una bolita de unicel. Entonces, esos son aspectos de hacer daño a la distancia con agujas, ¿no?
con agujas. Muy bien, vamos a ver qué más. Lo que les decía, ¿no? Este aspecto de cómo el vudú se convierte en un gran negocio, ¿no? En la actualidad. Aquí simplemente lo más comercial, lo que más se pide dentro de las religiones, tanto vudú como santería, como palo mayombe, como cualquier otro, son los amarres. Simplemente aquí hay dos ejemplos, ¿no? Amarre pactado con muerto y con magia negra vudú. O sea, de nueva cuenta, ¿no? Como el vendedor asocia de nueva cuenta vudú con magia negra. Es el concepto que se tiene. Incluso cualquier persona que escuche la palabra vudú va a decir, no, vudú sí es una religión africana, pero es de las más gachas respecto a los efectos que te causa. Prácticamente si alguien te hace vudú, te mueres. ¿Por qué? Porque están permeados de este cine vudú que echó a perder por completo el concepto de lo que era o es una hermosa religión, creo yo. Entonces, lo mismo, ¿no? Aquí en el caso del ejemplo de abajo, más repactado con muerto y magia vudú, magia negra vudú, o sea, la palabra negra, magia negra y la palabra vudú no pueden ser separadas bajo esos conceptos tan erróneos. Que incluso les puedo asegurar que muchas veces por internet van a encontrar a gente que te ofrece disque productos usando palabras como vudú, cuando ni siquiera saben a lo cual están haciendo alusión, simplemente para que se escuche más poderoso lo que te están ofreciendo, ¿no? Pues entonces hay que ver todo este tipo de situaciones. Mucho cuidado cuando compren cosas por internet y más con este tipo de cosas. Realmente creo que las religiones afrocaribeñas, por desgracia, se han convertido en un negocio redondo donde, al igual que por desgracia muchas veces pasa en otros ámbitos como en el derecho, en la medicina, en un sinfín de disciplinas, se abusa y se lucra con los productos, con los bienes y servicios que se ofrecen, tal como lo vimos en la clase, en una de las clases de santería. Muy bien, vamos a continuar. Para esto, para que vean justamente la ejemplificación, busqué películas de zombies en internet justamente, y esto que les voy a poner es una reseña de dos películas en internet, que son Zombie Chill y Little Monsters. Son dos películas que, si bien es cierto, no te muestran la imagen del zombie que come cerebros, sí te muestra la imagen de un zombie esclavizado o de un zombie que está condicionado para seguir ciertas órdenes. Igual me recuerda mucho a una película, creo que se llama, ¿cómo se llama esta película? Mi novio es un zombie, creo que se llamaba, no recuerdo ahorita bien. Pero, o sea, es este concepto de esclavitud, ¿no? Vamos a explicar. Estos son fragmentos de esta reseña que encontré de una página de internet que se llama lavanguardia.com, y justamente son reseñas de películas lo que aquí presentan. ¿Qué es lo que nos dice? Cito, tanto Hal Perry como Bonello se inspiran en el proceso de zombificación que consiste en inducir la muerte aparente del sujeto mediante drogas naturales para luego convertirlo en una suerte de autómata esclavo. Bela Lugosi, que en White Zombie convertía a sus enemigos en muertos vivientes a su servicio, incluso bromeaba al respecto. No tienen problema con hacer horas extras. Muy bien, desde aquí ya hay muchas cosas que cuestionar sobre esta reseña. Se nota luego cuando se parte del prejuicios y no se recurre a la fuente primaria, no se recurre al contexto haitiano para entender algo, ¿no? Empezando, se inspira en el proceso de zombificación. Inducir en muerte aparente. Muerte aparente no me cuadra. No es una muerte aparente. Es un adormecimiento del mismo individuo. Pero en ningún momento se parte de la idea de que el individuo está muerto. Eso hay que dejarlo claro. Mediante drogas naturales, entre comillas. No todas las drogas que se ocupan son naturales, para luego convertirlo en una suerte de autómata esclavo.
Autómata, sí, sigue órdenes, ¿no? De este individuo. Esclavo, sí, pero no bajo el concepto occidental. Hay que dejarlo claro. Es un esclavo bajo el concepto de esclavitud africana. Y bueno, muertos vivientes a su servicio. Volvemos a lo mismo, no son muertos. Igual no tienen problemas con hacer horas extras. Bueno, transversada la información, pero pues tienen razón, ¿no? O sea, el zombie no se va a quejar de que se canse o algo simplemente porque no tiene este concepto del libre albedrío que cualquier persona tendría. Entonces, aquí vamos como encontrando ciertos aspectos que ya vemos cómo parten de prejuicios de ese cine de Hollywood que nos ha dejado Estados Unidos. Y a partir de ese cine de Hollywood tan erróneo, se están creando nuevos prejuicios, se crean nuevas películas y nuevas producciones culturales, que es algo, creo yo, bastante delicado. ¿Qué otra cosa? Igual de la misma página, la misma reseña que encontré en internet. Aunque la palabra zombie nació en África, con más sentido, fijó el que le hemos atribuido en Haití. O sea, como si ellos hubieran ido a Haití para analizar el concepto, ¿no? Donde los brujos o bocos, además de robar las almas de los vivos, también podían revivir a los muertos, siempre para explotarlos. Se intuye que el mito pudo nacer para impedir que los esclavos sometidos a la brutalidad de los colonos franceses en el siglo XVII y XVIII se quitaran la vida por miedo a seguir esclavizados eternamente. Ok, más cosas que cuestionar al respecto. Sí, el concepto nace en África, pero le hemos atribuido a Haití, ¿no? Como si ellos vinieran de Haití para hacer esta producción, cosa que es errónea, no vienen de Haití quienes lo producen. Los brujos, otro término despectivo, ¿no? Cuando el término correcto sería decir especialista religioso o en el peor de los casos, sacerdote. ¿Por qué asociar de nueva cuenta brujería con religión vudú? Ajá. Revivir a los muertos, ya lo dije. Bueno, este aspecto de revivir a los muertos viene de otro rito, otro ritual, que bueno, no los revives, ¿no? Es algo diferente, no tiene nada que ver con revivirlo. Para explotarlos. Bueno, hay que entender algo. En Haití, hablando históricamente, pues, como bien sabemos, hay esclavitud. No está de más pensar, sí, o sea, sí tiene cabida decir que los franceses se dan cuenta de estos ritos o de de esas prácticas mágicas religiosas de zombificar a la gente. No está del tanto descabellado decir que estos colonos le hayan dicho a los mismos africanos, mira, a estos individuos, conviértelos en zombies para que esclavizarlos de mejor forma, para que no se rebelen. Sí tiene sentido, pero no es precisamente la constante. Y otra cosa, ¿no? El aspecto de, ¿dónde está? Se intuye que el mito, esto no es un mito. El mito ya lo vimos cuando vimos conceptos de religión. Mito es la recreación de un acontecimiento dado como algo verdadero dentro de una cosmovisión definida. Más bien a lo que hacen aquí es al concepto de mito lo están ocupando como sinónimo de falsedad, ¿no? Y dice que nacen para impedir que los esclavos sometidos a la brutalidad de los colonos se quitaran la vida. No, pues no. No nace aquí, como ya lo dije, nace en África. Simplemente en Haití tuvo otra connotación por el contexto de esclavitud, pero su origen es en África y no nace con eso. La zombificación nace para saldar deudas entre individuos y que para castigar a aquel que haya cometido una falta tan grave que no alcance libertad. Algo así como una cadena perpetua. Ajá. Y eternamente esclavizados, pues no. El proceso de zombificación tiene su finalización cuando aquella persona muere. Cuando la persona que lo tenía esclavizado muere, este zombie es liberado. Ajá.
Entonces no es eterno tampoco. O sea, pero vemos cómo de nueva cuenta se parte de prejuicios del cine. Algo, bueno, ni qué decir, ¿no? Ahora, en esta parte, el que hizo la reseña se quiso poner un tanto intelectual, quiso hacer alusión a la historia. Vamos a ver un poco entonces. Y nos dice lo siguiente. En 1804 triunfó en Haití la revuelta de esclavos que derrotaría a las tropas de Napoleón. ¿Por qué decir revuelta? ¿Por qué no decir el proceso independizante? ¿Por qué? Porque fue un proceso de independización, no fue una revuelta simplemente. Fue un proceso tal como en México, tal como en Brasil, tal como en cualquier país de América Latina. Fue un proceso de independencia, fue una guerra de independencia. Y sí, derrotaron a Napoleón. Bueno, pues se puede analizar a más detalle, ¿no? ¿Y qué otra cosa? El país logró su independencia, pero a costa de una monstruosa deuda contraída con Francia, en conceptos de daños y prejuicios por las tierras y los esclavos perdidos. La deuda se convirtió, que convirtió aquella rica colonia en uno de los países más pobres del mundo, no fue revocada hasta la visita de Sarkozy después del terremoto de 2010, el más terrible de su historia. Ok, vamos a hablar un poco al respecto. ¿Qué es lo que pasó en este sentido? En una de las lecturas que les puse el lunes pasado, hace alusión justamente a lo que ocurre cuando Haití se independiza, cuando este conjunto de esclavos se rebelan y logran independizarse de Francia. El proceso de independencia haitiano es muy enriquecedor, realmente es de las áreas de la historiografía que más nos han generado hasta la fecha. Hay mucha producción historiográfica y mucho revisionismo de los hechos en otros idiomas, no en francés y en inglés principalmente, pero hay muchos estudios al respecto. Es algo que se está revisando muy en los últimos tiempos. Durante este periodo, ¿qué es lo que pasa? Los haitianos se independizan, logran derrotar, sí, a las tropas de el legendario Napoleón, ¿no? Como muchos le conocen. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, estamos hablando ya de un mundo globalizado. Al mundo colonial no le conviene que el resto de las colonias americanas y el resto del mundo se enteren de cómo estos esclavos lograron independizarse. No les conviene, obviamente, ¿no? Más porque en el caso de Estados Unidos, la esclavitud está permitida. En Estados Unidos la esclavitud es algo muy cotidiano, ¿no? Hasta mucho tiempo después también cuando ocurren estos procesos de reivindicación de derechos de la gente negra. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen? Algo muy común a lo que en su momento se hizo con Cuba. Se hace un bloqueo tanto económico a la isla de Haití, como también un bloqueo cultural. Desde aquí ya se empieza a satanizar a la religión vudú. O sea, para que vean cómo desde aquí, Estados Unidos y el mundo imperial de Europa ya empiezan a transgiversar la cultura haitiana. Se les ve como producto del demonio, se les ve como aberraciones, aquello que hacen en prácticas mágicas religiosas, como todo lo opuesto a lo que es civilización. Entonces eso es lo que pasa en el caso haitiano. Y desde ahí viene el hecho de que hoy en día veamos Haití como un lugar incivilizado, como un lugar lleno de maldad, como un lugar pobre, incluso tal como dice esta reseña, ¿no? Que se queda con la idea de que Haití es un país pobre. No es un país pobre, es un país mal administrado y es un país saqueado hasta la fecha, pero si fuera pobre no seguiría siendo saqueado. Entonces hay que entender esto. Haití no es pobre. Entonces, hay que entender todo esto. El hecho de que hoy en día veamos al vudú como algo malo, sí tiene su antesala en el cine de Hollywood. Sin embargo, todavía es más histórico. Viene desde 1804, cuando se hace este bloqueo cultural de las potencias europeas y de Estados Unidos. Entonces, para que vayan viendo todo ese tipo de cosas. Muy bien.
A grandes rasgos, eso es lo que ahorita quería presentarles en diapositivas. Espérenme, ahora los quiero escuchar a ustedes, permítanme. Ok, bueno, pues quisiera escucharlos a ustedes, opiniones, cosas con las que no concuerden. Vamos a abrir la discusión. Ok, Claudia, ¿gustas decir algo? Sí, hola, profe, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, yo quería hacer dos anotaciones con respecto a lo que estábamos viendo a propósito del cine y posteriormente lo que tocó en la última diapositiva. Bueno, a mí me llamó mucho la atención este, esta lectura, tanto la de McCarthy como el tema del vudú. Y bueno, por eso mismo realicé el segundo trabajo sobre este tema. Y bueno, bueno, regresando a lo de la zombificación en el cine y todo esto, ahorita que nos comentaba las características, digamos, más apegadas a lo que realmente sucede dentro de la práctica del vudú, a mí me hizo pensar en una película que no está relacionada justamente con el tema de zombies, sino que se trata también de una película, digamos, de Estados Unidos, de cine comercial, pero es una película infantil, por ejemplo. em, Pensé mucho en La princesa y el sapo, eh, que es, bueno, es una película de Disney, es una película infantil, pero aquí se toca mucho el tema de lo que es la cultura afrodescendiente en Nueva Orleans, donde también, pues, como muchos sabemos, pues se tiene también se llevan a cabo estas prácticas de vudú. Entonces, en la película podemos ver cómo se hacen pactos, ¿no? Con el personaje que se llama el hombre sombra. Y con respecto a la de la zombificación, cómo se lleva a cabo, digamos, este intercambio del cuerpo y ya no obedece, digamos, ¿cómo se dice? A, a la persona en sí, sino a la conciencia de la otra persona con la que se hizo el intercambio. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque cumple, digamos, con esas características de una manera mucho más acertada a mi parecer. Y bueno, con respecto a lo de McCarthy, sí estoy muy de acuerdo en lo que dice. De hecho, pues es algo que toco en el trabajo, de que desde entonces, desde el movimiento independentista de Haití, digamos, surgió toda esta campaña de desprestigio, el bloqueo comercial y, y bueno, pues que hasta la fecha sigue, pero digamos que ese desprestigio evolucionó ya a una manera más amable, entre comillas, como lo puede ser el desprestigio, incluso la ridiculización de la religión, de la religión vudú en el caso específico de Haití, a través del cine, digamos, nosotros como consumidores, digamos, de ese producto del cine, pues no nos damos cuenta muchas veces de cómo se retoman ciertos aspectos, ciertas cosmovisiones de diferentes culturas y digamos, pues se tergiversan y se añaden toda una suma de elementos y no somos conscientes, digamos, de, de los temas políticos y sociales que hay detrás. Y pues yo considero que esta campaña de desprestigio, de esta difamación, como la dice, la señala McCarthy en su texto, pues aún está vigente y se muestra de esta manera. Muy bien, sí. Bueno, empecemos con lo de la lectura. Me da mucho gusto que la hayas leído. De verdad que qué bueno que se animen con esas lecturas en inglés porque son bastante enriquecedoras y es lo mejor de lo mejor que tenemos
producción historiográfica en este sentido. Es un tema así abordado por historiadores, no mexicanos por desgracia, pero es bastante enriquecedora esta lectura a la cual haces alusión. Te puedo decir que el hecho de que, justamente yo era lo que les iba a mencionar, se me pasó, sobre cómo el nuevo cine, ¿no? Ya no es ese cine de terror que recrea al zombie, sino ahora es el cine de la comedia, ¿no? El cine de la parodia, de estas películas que entre broma y broma, pero dicen o te mandan mensajes políticos a final de cuentas. ¿Por qué cambió ese discurso, no? Tenemos películas, igual les recomiendo buscar una, yo no la he encontrado por internet, que se llama Venganza Vudú. Repito, Venganza Vudú. Nos habla sobre un sacerdote vudú que recobra o le recupera las cabezas, le corta la cabeza a tres jóvenes. Bueno, hay dos versiones, unas con 3 jóvenes y otras con 3 mujeres adultas que las mataron por un crimen que no habían cometido. Las matan, entonces el sacerdote vudú va por las cabezas de estos cadáveres y las revive para que esas personas cobren su venganza y maten a aquellas personas que les quitaron la vida. Incluso recuerdo que yo una vez cuando era niño la quise ver. Me acuerdo que cuando estaba iniciando la película me dio miedo, empecé a llorar y mejor la apagué, ¿no? O sea, pero vemos cómo este cine te empieza a producir un miedo, ¿no? Este cine de los años 70, sí, más o menos 70, 80, te produce un miedo, ¿no? Sin embargo, ya vemos como que del año 2000 para acá, el concepto para desprestigiar al vudú ya no es este concepto de miedo. ¿Por qué? Porque anteriormente realmente se le consideraba al vudú como un problema que algo que le podía generar problemas a la sociedad. O sea, se partía del concepto de que era algo real y de que como tal realmente podía causar daño a la sociedad. Sin embargo, del año 2000 para acá, como que este cine, más que verlo como algo de terror, lo ven como algo de chiste, algo de miedo, algo de charlatanería. Y tiene mucho que ver con ese aspecto de los gremios académicos, de la misma ciencia como tal, que busca desprestigiar y ver como charlatanería esas prácticas. La típica idea de decir, eso no existe. Entonces, vamos viendo cómo el discurso va cambiando acorde al contexto en el cual se van produciendo las obras cinematográficas. Qué bueno que retomas esto. Y lo otro de la princesa y el sapo. Sí, bueno, faltaría analizar más de fondo el contexto del cual viene la película y demás, en quiénes se inspiraron también, quienes hicieron la película, pero sí, de plano aquí sí estaría este concepto de esclavitud, que no corresponde precisamente al típico concepto de esclavitud que conocemos en Occidente. Muchísimas gracias. Eh, um, ¿Qué otra cosa? Creo que alguien había levantado la mano, pero la bajó. No sé si quiera, no me acuerdo quién era, pero alguien había levantado la mano. ¿Regina? A ver, Regina. No había sido yo, pero bueno, si no se anima la otra persona, hablo yo. Sí, adelante. Sí, pues me quedé pensando justo en esto de Hollywood, sobre todo porque yo sí soy fan del cine de terror, pero justamente las películas que son de zombies, así como las conocemos ahora, como que nunca me han encantado, pero justo por mi fanatismo me llevó a tomar un curso de historia del cine de terror y repasamos un poco de estos temas de dónde venía la idea del zombie, que venía justo pues de esta religión vudú haitiana. En ese momento, cuando yo me enteré, como que dije, ah, mira, o sea, no sabía que venía de ahí, no sabía que era, o sea, que tenía que ver con la práctica mágico-religiosa. Entonces fue como quitarme esa idea, ¿no? De que era el muerto viviente como tal, porque sí sabía y tenía el contexto de que tenía que ver con la pérdida de la voluntad de la otra persona, más que nada. Luego,
también estuve pensando como qué películas o qué series he visto que traten ese tema y me recordé una serie que se llama American Horror Story y en una temporada trata de brujas, así como en general brujas, y hay brujas, digamos, afrodescendientes, una sobre todo, y según era una bruja vudú, y las demás pues es como, no sé, la brujería como la conocemos, así más de Occidente. Pero una cosa que recuerdo de esa serie, porque ya tiene años que la vi, que hablan de Papa Legba y me acuerdo justamente ahorita que Claudia mencionó esta película de la princesa y el sapo, la similitud que tenía y me acuerdo que en ese momento dije, ah, se parece al Papa Legba que salía ahí. Lo busqué y ya vi como que sí es una figura del vudú y todo esto. O sea, pero yo me refiero como en cuestiones, digamos, más iconográficas, más de que te van generando una idea en tu imaginario, pues, ajá, justo como de, usa un sombrero así, se viste así, como que tiene esta facha así, no sé, y me llama la atención, pero justo pues ahorita con todo lo que nos acabas de hablar, pues me quedo pensando más en esta dominación política, ¿no? Que yo no la había visto de esta manera. Y también, pues, cómo se ha estigmatizado al pueblo haitiano y sus creencias. Y pues nada, quería comentar eso. Muy bien, gracias Regina. Pues, ¿qué te digo? Realmente la producción es bastante variada en cuanto al cine. Algunas incluso ya empieza a haber un cine reivindicativo donde se crean nuevas versiones de películas, ¿no? Antes protagonizados por blancos y ahora protagonizan por gente de color. Eh, y justamente la alusión a Papá Legua, realmente esta deidad, ese espíritu del vudú, que es, entre otras cosas, se encarga de abrir las puertas, de abrir los caminos, muy similar a las funciones que hace en la santería el Ewa, fusionado con Ogún. Entonces, hay diferentes deidades, incluso si tú los escuchas por primera vez, incluso hasta puedes pensar que son imaginarios, ¿no? O sea, que no son de alguna religión, sino que son nombres que se sacan de la manga. Sin embargo, pues vemos que no. Realmente tienen un contexto histórico de fondo. Y qué bueno, y de hecho, justamente qué bueno que mencionas esto, porque justamente el objetivo de la clase del día de hoy es que busquen de dónde viene estos orígenes del por qué tenemos esta visión de Haití. Entenderlo como un proceso histórico y no como algo que, o sea, el hecho de que el vudú sea del diablo no es cosa de que hoy, nada más porque sí, alguien dijo, se le ocurrió decir que esto era del diablo. O porque realmente es del diablo, porque hay gente que sí puede decir, no es que eso realmente es del diablo. ¿Por qué? Porque así me han enseñado en la iglesia, ¿no? Que no porque que más bien viene de una explicación histórica. De hecho, esta lectura que les mencioné hace un momento maneja otro eje temático del por qué es un proceso de la satanización. Por un lado es la parte histórica y por el otro lado es el aspecto cultural. Todavía no hago alusión al cultural porque en la lectura no he llegado hasta allí, me he quedado en la parte histórica, pero son dos ejes los que maneja el autor. ¿Qué otra cosa? Elizabeth, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver con la parte de religión, pero justo hoy estaba checando un texto sobre el estigma del SIDA y su evolución social, justo en Haití. Lo manejan, eh, es una historiografía que maneja cómo ha ido evolucionando y creo que traería aquí a la plática la cuestión del estigma, ¿no? Hablando con esta parte de cómo se ve la religión y el vudú, creo que le podría llamar también como un estigma. Aquí en el texto ellos mencionan estigma,
que es un comportamiento, un rasgo, una condición que posee un individuo y genera su inclusión en un grupo social cuyos miembros son vistos como inferiores o inaceptables. Entonces, lo traigo a colación por la parte del estigma, que cómo se manejan todos estas prácticas, pues sí, como cierto estigma que se van marcando, pueden ser pues buenos o malos, y pues como dices, ¿no? En este caso, realmente desde qué visión lo vemos, desde lo occidental o desde la propia religión. Sí, esto que mencionas está presente no nada más en la religión, de hecho está en todo lo que viene, no solo de Haití, ¿eh? De hecho, siempre echar la culpa de que todo lo malo viene de África, o esta idea de que África le pasa todo lo malo porque no cree en Dios. O sea, muestra justamente de este mundo imperialista, de estos antecedentes históricos de cómo Occidente busca imponer su supremacía sobre el resto del mundo. El hecho también de cómo, porque fíjate, es justamente esta cuestión del SIDA, ¿no? Sus orígenes en África y su mutación entre comillas, mutación en Haití. O sea, qué casualidad, ¿no? Precisamente en países donde la población mayoritariamente es de piel negra, ¿no? O gente de color. Entonces hay que ver cómo todo esto tiene un porqué, ¿no? Total, ya 500 años le echaste la culpa a África, ¿qué más va a seguirle echando la culpa en la actualidad, no? La gente lo va a creer, porque todo lo malo viene de África, ¿no? O de Haití, o de algún país mayoritariamente de color. Eh, Realmente, pues es algo que hasta la fecha sigue, ¿eh? Simplemente hay que verlo con eso de la pandemia. ¿Dónde se pensaba trabajar los prospectos de vacuna? ¿Dónde creen que se iban a hacer los primeros ensayos? En En África. África. Exacto. Sí. Entonces, pues, o sea, es algo que está más que latente. Es un gran camino el que se ha hecho. Sin embargo, hay mucho por recorrer todavía. Esperen, antes de continuar con la clase, les dejo aquí en el chat el formulario de asistencia porque luego se me pasa para que lo vayan llenando. Por favor, ya saben, con pura letra mayúscula y sin abreviaturas. Y bueno, continuando sobre este tema, les puedo decir también, les voy a decir algo referente a este caso africano. Se me fue la onda. Bueno, ya ni modos. ¿Alguien más gusta decir algo? Eric, adelante, Eric. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para complementar los aportes que mencionaron en cuestión del cine y cómo es un generador de prejuicios y conjeturas en cuestión de los zombies y que se tacha que es de malo, es de Haití, es de África, prejuicios en general. Mi complemento es no solo se queda también en el cine, probablemente sea el punto de partida, pero también se lleva al nivel de entretenimiento. Claro, el cine también es entretenimiento, pero exactamente en los videojuegos también. Ahorita voy a decir por qué menciono esto o por qué lo considero importante. Videojuegos, juguetes y demás métodos de entretenimiento. ¿Por qué? O gracias a esto, que esto también propulsa que siga haciendo, se aumente este prejuicio. ¿Por qué? Porque logra abarcar diferentes sectores de la población, diferentes edades, diferentes rangos. Entonces el prejuicio se va disparando a diferentes ámbitos. Y luego, si nuestra fuente de consulta son estos tres que mencioné, bueno, los dos primeros que sería el cine y los videojuegos, obviamente existe un sesgo en cuestión del concepto. La mejor fuente de consulta sería, obviamente, verlo directamente desde Haití, desde África. Pero como es difícil, o sea, bueno, hablando en lo personal es difícil, creo que la mejor sería los documentales. Yo estuve viendo un par de documentales en cuestión de la zombificación y los polvos. Mencionan, bueno, salen imágenes donde sí aparecen personas que
inhalaron eso y pueden dialogar con espíritus y demás. Bueno, en cuestión de cómo se tacha África, bueno, ya voy a hacer un pequeño cambio de tema. Recordé, hay un autor que estuvimos checando hace un par de meses bueno, mi formación, aún en formación es sociología, ya estoy por concluir. Estábamos hablando sobre un autor que se llama Jared Diamond. Se llama el libro, ya tiene tiempo, Armas, Gérmenes y Acero se llama. Bueno, este autor nos menciona cómo en África, específicamente en Papúa Nueva Guinea, y Aníbal Quijano también. Bueno, esos dos como referentes al aporte que diré. El prejuicio que se tiene es de que los africanos son inferiores, entre comillas, o carecen de inteligencia, pero lo importante que nos menciona Diamond es, y utiliza varias metáforas, que no es así. Para nosotros, o para, entre comillas, los civilizados, no son inteligentes o características prejuiciosas, pero son más inteligentes que nosotros civilizados. A nosotros, eso lo dice el autor, eso lo recuerdo, de hecho estuvimos hablando, nosotros estaríamos en medio del desierto y ¿qué podríamos hacer con nuestra, entre comillas, civilización? Así como ellos tienen inteligencia, que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. ¿Quién sería más inteligente, nosotros los civilizados o ellos que pueden sobrevivir a diferentes situaciones? Claro, hay un contraste muy grande y precisamente esta visión occidental. Y bueno, con esto concluyo, nada más quitar un poco el prejuicio acerca de eso, porque a nuestra visión, es que es culpa del cine, la televisión y diferentes puntos que nos generan ese prejuicio. Hay que tener en cuenta que depende de los ojos con quien se mire, porque también si uno pudiera obtener esa información directamente, nos daremos cuenta que inclusive pueden ser, ya va a ser una opinión, pueden ser superiores en cuestión de la cosmovisión que tienen sobre el mundo, inclusive. Entonces nosotros, ¿quién es más civilizado entonces? Y con eso concluyo. Ok, muchas gracias, Eric. Vamos a hablar un poco de lo que mencionaste. Sobre esto de las cosmovisiones, ¿no? Sobre quién es más o quién es menos civilizado, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los parámetros de civilización los va a imponer Occidente, justamente. Obviamente, es algo así como cuando quieres evaluar aptitudes de un mismo estudiante que tiene diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Creo que cada quien se especializa en algo, a cada quien se le facilitan cierto tipo de actividades, habrá quienes serán muy buenos para el arte, pero no para matemáticas, habrá la inversa, ¿no? Un sinfín de diferentes inteligencias, ¿no? Que sin embargo, los modelos de evaluación te buscan a fuerzas imponerte que tienes que aprobar una prueba estándar, ¿no? O sea, es lo mismo aquí. Se busca, o Occidente busca que sea el mundo quien se acople a la visión del mismo, ¿no? Del mismo Occidente. Cuando cada cultura tiene lo suyo, cada quien tiene su forma de concebir la realidad y una es tan válida como la otra. Entonces, esto es muy importante, qué bueno que lo retomas. Y lo otro, lo último que mencionaste, el aspecto de que esto está presente no solo en el cine. Eso es cierto. En realidad, si lo vemos en términos marxistas, estamos hablando de que toda la producción de superestructura, llámese todo lo cultural, todo lo que entra en este enorme mundo cultural, depende mucho de la superestructura. Entonces, si la estructura económica, política, está dominada por el mundo occidental, obviamente la producción de superestructura, que sería la ideología y todo lo cultural en general, pues va a estar plagado de lo mismo, del mismo pensamiento occidental. Y sí, justamente no solo es el cine, en todo tipo de arte, prácticamente todas las expresiones vamos a encontrar ese desprestigio también hacia el mundo haitiano y en general también para el mundo de color. Les recomiendo, ya para ir finalizando, bueno, ahorita doy la última participación,
Para ir, les recomiendo la película de Las Brujas. Es una película muy famosa donde justamente las brujas convierten en ratones a los niños para después matarlos o quererlos matar mediante el uso de dulces, ¿no? La versión que apenas sacaron, creo fue el año pasado o el antepasado, los protagonistas son gente de color. Y justamente aquí también se ve el aspecto del vudú. Se habla de una sacerdotisa vudú que trata de matar a las brujas o acabar con las brujas. Entonces, para que vean cómo se van reivindicando los papeles de la misma religión, para que la revisen. Zaira, ¿gustas decir algo? Sí, gracias, perdón, me tardé un poquito en activar. Bueno, nada más es con respecto a comentarios que ya habían mencionado aquí. Yo no he visto, por ejemplo, la película de La princesa y el sapo, pero bueno, pues me puse a buscar acerca del personaje que mencionaron, Papa Legba, ¿no? Entonces lo busqué aquí y lo que veo es su imagen, y su imagen de inmediato me trajo a la mente a otro personaje que vi en una serie que actualmente todavía se puede ver en Amazon y que se llama Dioses Americanos, American Gods. Esa serie, digamos que muestra a los dioses desde los griegos y demás, pero que como si fueran personas que actualmente siguen aquí, pero son del común, ¿no? Y que entonces de repente se reúnen y tratan de establecer una lucha contra los nuevos dioses. Llámese, por ejemplo, el internet, los medios de comunicación, esto, ¿no? Pues obviamente es bastante ciencia ficción, pero me llamó mucho la atención porque esa imagen del Papa Legba, de la princesa y el sapo, me recuerda a uno de estos dioses, que en la serie le llaman Anansi, y que igual es de piel oscura y tiene una vestimenta muy parecida, también usa sombreros, bastón y demás. Entonces, bueno, solamente les decía esa referencia, es una serie que a mí me gustó, especialmente la primera temporada, por si alguien quiere verla. Hay otra diosa también, al parecer más antigua, que igual es de, no sé, pues un origen bastante antiguo, pero igual la ponen ahí, la caracterizan como de raza negra. Y algo que me llamó la atención al estar buscando información, porque no me acordaba del nombre de la serie, busqué justamente ya Dioses Americanos Anansi, y me sale que retiraron al personaje. En la tercera temporada ya no sale este personaje. Y el actor puso un tweet en su cuenta de Twitter, un video, donde menciona que fue despedido de la producción por un productor debido a que su personaje, Mr. Nancy, como lo llamaban, pero pues basado en Anansi, envía el mensaje equivocado para el americano negro. Entonces, por eso sacaron ese personaje de la serie. Entonces, también creo que esto pues nos pone a pensar, ¿no? Representa el mensaje equivocado para el americano negro. Y al parecer como que estaba generando cierto revuelo entre personas de allá de Estados Unidos que empezaban como a tener mucho fanatismo por este personaje, que el inicio, cuando él se presenta en la serie, es como que ayuda a liberar esclavos negros que llevan en un barco a América. Entonces es como, el inicio de esto es como seguido siempre por arañas, este personaje, y yo creo que esta parte pues ya no gustó tanto y decidieron sacar al personaje de la serie. Gracias. Gracias. Qué interesante este personaje que mencionas, ¿eh? Que me acuerdo que hace meses me recomendaste esa serie y nunca me han gustado las series, ¿no? Pero yo creo que sí le voy a echar un ojo, lo voy a checar. Creo que sí es muy interesante ver este aspecto también de los mensajes, ¿no? De que muchas veces se pretende dar un mensaje, sin embargo, al momento de hacerlo, está alejado de lo que realmente debería de ser. Y más allá de ayudar a la reivindicación de los personajes, te crea un concepto completamente erróneo. Si se retiró ese personaje, pues fue por algo, ¿no? O sea, realmente creo que los especialistas son el mismo público que sabe al respecto. Y pues bueno, esperemos que después traigan producciones más apegadas a la realidad, ¿no? A la verdad histórica, históricamente hablando. Gracias, Zaira. A ver, aquí dicen algo en el chat.
Tengo entendido que ese tipo de personajes vestidos y personificados de este modo son una parte de las atracciones de la ciudad de Nueva Orleans, es decir, son personas emulando a esta figura. Puede ser, Claudia, sí. No te puedo decir sí o no, pero puede ser. Sí, les digo que el caso también de la religión, las religiones afro en Estados Unidos es otra onda, es algo todavía más, muy diferente a cómo se vive en la diáspora caribeña. Pues si simplemente de Haití a Cuba varía mucho, o simplemente el candomblé, que muchos consideran como una variante del vudú, cambia mucho. Ahora imagínate también la diáspora en un país de primer mundo como lo es Estados Unidos. Hay muchas connotaciones muy diferentes. Gracias por esto que escribiste, Claudia. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando la clase de hoy. De verdad que a mí me gustó mucho este curso. Me enriqueció bastante. Me dio gusto conocerlos a ustedes. Espero igual contar con su presencia en próximos eventos que estaré organizando, ya sea de religiones o de diferentes ciclos de charlas. Les quiero invitar a que mm, les dejo aquí mi Twitter para igual seguirlos a ustedes, igual para estar en contacto, ¿no? De una u de otra forma. Ahí está mi Twitter, síganme, los voy a seguir también para casi no subo cosas, ¿no? Pero lo que subo son justamente los materiales de próximos eventos que organizo, de diferentes, de religiones o demás. Entonces, pues ahí, No, yo no ajá. tengo Twitter. ¿No tienes Twitter? No, ¿Qué cosas? Bueno, profesor. Yo tampoco tengo Twitter. Ay, sí. ajá. ¿O tiene, profesor, tiene alguna página de Facebook o algo para entrarnos? Porque yo tampoco tengo Twitter. Es- Instagram. no, Instagram no manejo, es muy nuevo para mí, yo soy generación muy antigua para eso. Este, Es que Twitter no tengo, digo, Facebook, página no tengo como tal. Bueno, de todas formas, pues lo que yo tengo pensado hacer es mantener el grupo de Classroom, igual para estar en contacto cualquier cosa. Pues lo otro es el correo, o sea, realmente nada más el correo y el, el Twitter, si no, pues sí, por el mismo Classroom estaré subiendo las informaciones de los próximos ciclos que voy a organizar de charlas y demás. Igual, pues ya cualquier cosa me escriben en el Classroom o por correo. Y pues los que sí tengan Twitter, pues ahí estamos en contacto por ese medio. Pues nada más eso. Entonces, es que sí, en página de Facebook no tengo. Igual y luego hago una y se las paso. Y yo creo que sí va a ser necesario. Bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir? Mm, mm, un correo. Sí, mi correo. De todas formas, creo que ya lo tenían, sino de todas formas aquí lo vuelvo a anotar. Mm, ok, aquí está. Esperen, me equivoqué. No lo mandé para todos, permítanme. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Espérenme, siempre se me complica esta cosa. No lo puedo mandar directo. Espérenme. Mm, mm, mm.
No sé por qué no puedo, pero bueno, lo subo al Classroom, mi correo. Igual, cualquier cosa. Ah, por cierto, antes de que terminemos la sesión, he estado revisando sus trabajos. Ya terminé con los del primer módulo, bastante buenos en general. Ya les estuve mandando sus calificaciones. Voy a empezar con los segundos. Igual estoy seguro que tendrán el mismo nivel de calidad. Yo creo que para a más tardar la última semana de este mes termino. Sus constancias las voy a tener para después de la veda electoral, justamente porque ahorita por la veda electoral no puedo emitir las constancias con los logotipos institucionales del gobierno, pero después de esto vamos a tener ya van a tener sus constancias los que hayan pues tomado este curso, tanto con asistencias como por haber entregado sus trabajos. Y lo del coloquio, ya ven que les había comentado que tenemos contemplado un coloquio con ustedes, con los que han participado. Les estaré pasando la información por el Classroom, así que pues no se vayan a salir del mismo, por favor. Vamos a seguir en contacto todavía. Bueno, no sé si antes de que terminemos la sesión tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? Ok. Solamente, ¿quieres que pegue tu correo? Sí, por favor. Es el de L. Ajá, ese. Ok, vale. Vale, ese. Gracias. Ah, ok, bueno, ya está ¿Puedo aquí. participar? ¿Qué pasó? Pues no, ya nada más, ya es nuestra última sesión, ¿verdad? Sí, hoy es nuestra última sesión. No, pues gracias, muchas gracias por todo y sobre todo para los que somos nuevos en estos temas. Pues le agradezco muchísimo porque motivó mi interés. Y bueno, al principio decía barbaridades, luego ya fui más cauta, pero pues es parte de adentrarnos en un nuevo conocimiento, ¿no? Y bueno, pues ya estoy iniciada entonces y por aquí nos estaremos viendo en lo que viene. Muchas gracias, agradezco a usted, a todos mis compañeros que de una u otra manera retroalimentaron la clase. Y pues aquí andamos, profesor, muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Fue un gusto dar este curso para todos. Eric, ¿quieres decir algo? Sí, tengo dos cuestiones. La primera Ajá. sería, ¿las constancias serán físicas o electrónicas? Esa como primera pregunta. La segunda es si considera o consideró lo de si se podría hacer una segunda parte, porque ampliar ya no se pudo, como lo había mencionado en clases anteriores, pero habrá una segunda, como un segundo módulo, por así decirlo. Esas serían mis dos